oportunidad para extenderles saludos de la Iglesia Bíblica Gracia y Verdad en Miraflores, Lima, Perú. Y al igual que ustedes, nosotros, como bien mencionó el pastor Brian, estamos plantando una iglesia en ese lugar. Desde hace 3 años venimos plantando esa iglesia en Miraflores, y finales del mes de marzo, principios del mes de abril, vamos a empezar una nueva iglesia en el sur de Perú, de Lima, perdón, en el distrito de Villa María del Triunfo. Y les comparto esto porque al estar aquí, y sé que ustedes también empezaron esa iglesia en noviembre del año pasado, de alguna forma me siento muy identificado con el proceso en el cual la iglesia se encuentra. Y esto me emociona profundamente cada vez que veo una iglesia seguir el modelo de Dios que Dios ha establecido para el cumplimiento de la gran comisión. Y esto es a través de la plantación de iglesias. Hermanos, lo que está pasando en este proceso en el cual ustedes se encuentran es el modelo que Dios ha establecido en su palabra para la plantación de iglesias. En la mañana estuvimos en la Iglesia Bíblica Palabra de Cristo y ahora aquí en la Iglesia Redención. Y déjenme decirles, mis hermanos, que estoy disfrutando de tener esta comunión. A pesar de que con muchos de ustedes es la primera vez que nos conocemos, sin embargo, aquella preciosa comunión que solo podemos experimentar aquellos que estamos unidos a Cristo por medio de la fe en Él, traspasa fronteras. Con muchos hermanos de distintas partes de México esta semana hemos estado compartiendo, y ciertamente, hermanos, he tenido tanta afinidad con ellos, y más aún todavía que con mi propia familia, que no es creyente. Y esto solamente se puedo experimentarlo por esa preciosa unión que tenemos con Cristo. Aquella familiaridad, aquel amor producido por el Espíritu Santo puede hacer cosas tales que 2 personas en 2 partes distintas, en 2 continentes distintos, América del Sur, América del Norte, puedan conocerse y conversar 5 minutos y encontrar tanta familiaridad. Eso solamente produce aquellos que estamos en la fe en Jesús. Ese amor profundo y esa comunión que podemos experimentar aquellos que estamos unidos a Cristo por medio de la fe en Él, su amada, preciosa y gloriosa esposa que es su iglesia. Y es precisamente de esta, la iglesia, la esposa de Cristo, es la que quiero compartir hoy con ustedes, este día del Señor. El título del mensaje de esta noche es La Iglesia, una comunidad divina. Este es el mensaje y la veremos a la luz de la palabra de Dios en el texto que se leyó previamente, Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47, donde compartiré 5 principios o 5 prioridades que la iglesia primitiva consideraba fundamental y por el cual les permitía vivir en comunidad. Y al estar la iglesia en plantación, considero que esto es sumamente importante porque también estamos como iglesia pasando ese mismo proceso que ustedes. Quiero invitarles a que vayamos al Señor en oración. Padre, en esta mañana, en esta noche, estoy aquí junto con mis hermanos con el único propósito de alabar y glorificar tu santo y precioso nombre. Oh bendito Dios, qué privilegio es poder adorar en comunidad. Qué privilegio es poder unirnos y a una sola voz entonar cánticos a ti, bendito Dios. Oh Señor, te entregamos a ti este tiempo para que seas tú hablando a tu iglesia a través de tu palabra. Señor, aún soy consciente de las limitaciones que tengo, pero te pido que aún aquellas puedas usarlas para la gloria tuya, bendito Padre. Háblanos, porque necesitamos escuchar tu voz en esta noche. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Hermanos, en la actualidad es muy notorio ver cómo grupos económicos, políticos, sociales, ideológicos, reinos y países poderosos mueven masas, convencen a las personas y las someten a su antojo. Sin embargo, en la historia de la humanidad no ha existido grupo alguno que haya podido someter y detener a esta institución divina más gloriosa del universo, que es la Iglesia de Cristo. El Señor Jesucristo, a través de, en Mateo capítulo 16, versículo 18, deja unas palabras preciosas para la iglesia donde dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, y esa promesa se cumple en estos momentos. Si usted y yo estamos aquí, es precisamente el cumplimiento de esa promesa del Señor, que las puertas del Hades no van a prevalecer contra esta institución tan gloriosa como es la iglesia. Usted y yo somos testimonio de esa promesa del Señor en este preciso momento. Qué glorioso, ¿verdad? Pertenecer a esta gloriosa institución que fue fundada por nuestro Señor Jesucristo. Y vivir en comunidad, mis hermanos, es sumamente importante, ya que pues nosotros nos vemos relacionados en distintas esferas de nuestra vida. Nuestro buen Dios, simplemente nosotros somos un reflejo del carácter de nuestro Dios, y nuestro Dios, de acuerdo a las Escrituras, podemos comprender y entender que Él es un Dios relacional y existe una perfecta y plena comunión en la Trinidad. Hace un momento cantábamos a la Trinidad, esta gloriosa y perfecta unión, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ambos perfectamente relacionados, y nosotros como su iglesia no somos la excepción. Nuestro Señor Jesucristo, quien fundó su iglesia, nos dejó claras palabras acerca de la importancia de la comunión. Y esta tiene que estar caracterizada por el amor que debe tener su iglesia de cara a los demás. Por eso es que el Señor Jesucristo también en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35 le dice a sus discípulos: un mandamiento nuevo yo les doy, que se amen los unos a los otros, como yo les he amado, así también se amen los unos a los otros. Le está diciendo a sus discípulos, y le dice en el versículo 35: en esto conocerán todos ustedes que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Él les está diciendo: en esto conocerán. ¿Quiénes conocerán? Los de afuera. ¿De qué manera van a conocer que son los discípulos de Cristo? Los de afuera, al ver que los de adentro, la iglesia, se tienen amor los unos con los otros. Mencionaba al principio que Dios es un Dios relacional, que vive en perfecta y plena comunión la Trinidad. Pues eso tiene que ser un reflejo. Su iglesia, la comunión de su iglesia, tiene que ser un reflejo de esa perfecta comunión con Dios que tiene la Trinidad. Y es importante que podamos notar, mis hermanos, que amarnos unos a otros es más que simplemente palabras, sino hechos. Y estos hechos deben ser evidentes para los de afuera. En las palabras del Señor Jesús, en el pasaje anterior que acabo de leer, no les dice a sus discípulos: en esto ellos conocerán que son mis discípulos, si se dicen que se aman los unos a los otros. No dice eso el texto. El texto nos está diciendo que ellos van a ver que son sus discípulos si se tienen amor los unos por los otros. Es completamente distinto decir te amo que demostrar que te amo. Y es el énfasis que el Señor Jesucristo le está diciendo: un mandamiento nuevo les doy.
Y por lo tanto el amor no es un condicional. No es condicional, no es una sugerencia, sino es un mandato de parte de Dios. Y nosotros como iglesia tenemos que ser ese reflejo del amor profundo que tenemos con Dios. Ese amor se tiene que reflejar en un amor los unos por los otros. ¿Y de qué manera la iglesia debe alinear prioridades? Y si nosotros queremos saber cómo era la iglesia en el primer siglo y como algunos los han denominado la iglesia primitiva, es necesario poder ir a las Escrituras y ver cuáles eran esas prioridades que tenía la iglesia primitiva y alinearnos a esas prioridades con la ayuda del Señor. Y el propósito del mensaje de esta mañana es compartirle 5 principios o 5 prioridades en cómo nosotros como iglesia del Señor podemos alinearnos al carácter de Dios y reflejándolo de la siguiente forma. En primer lugar, podemos encontrar en el texto de Hechos capítulo 2 versículo 42 que una iglesia bíblica es aquella que precisamente tiene una enseñanza bíblica. Versículo 42 dice el texto: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Pero para comprender mejor es importante situarnos dónde nos está, cómo nos está contando esta historia Lucas cuando escribe esto en el capítulo 2 del libro de Hechos. Y vemos que luego del día de Pentecostés, en aquel primer sermón de Pedro, donde los exhorta y les llama al arrepentimiento, el resultado de eso, de acuerdo a los registros que nos está dejando Lucas en el libro de Hechos, él está diciendo que luego de esa predicación, más de 3,000 almas vinieron a los pies del Señor. Se arrepintieron y fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 almas. En medio de ese contexto, dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Quiénes se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles? En el versículo 41 nos dice que fueron añadidos. ¿A dónde fueron añadidos? A la iglesia. ¿Y quién se dedicaba continuamente a las enseñanzas de los apóstoles? Pues la iglesia. Y una característica de una iglesia bíblica es aquella que enseña o que tiene una enseñanza bíblica. Ellos recibían, la iglesia primitiva recibían esa enseñanza de los apóstoles como la palabra del Señor. Ellos la atesoraban profundamente, ellos amaban profundamente la palabra del Señor. Ellos amaban, enseñaban y perseveraban en esta palabra. El Señor Jesucristo usó a sus apóstoles para poner los cimientos, para poner las bases de lo que ahora llamamos nosotros cristianismo, siendo la piedra principal, la piedra fundamental o el fundamento, Cristo mismo. Y es lo que dice Pablo cuando escribe su carta a los Efesios en el capítulo 2, versículo 20. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Hermanos, nuestra fe está fundamentada es una fe apostólica. ¿Por qué? Porque recibimos la enseñanza de los apóstoles, donde la piedra principal, donde la piedra fundamental de todas esas enseñanzas es Jesucristo mismo. Y no puede ser de otra forma. Porque es interesante que hoy en día aquellos que se llaman apóstoles no enseñan acerca de Cristo. Y por lo tanto no puede ser una enseñanza bíblica.
Cristo mismo tiene que ser la base y el fundamento de donde una iglesia debe estar establecida. Amados hermanos, y la Iglesia Bíblica Redención tiene que estar fundamentada en esto, en la palabra del Señor, en una enseñanza bíblica. ¿Y cómo se refleja en una enseñanza bíblica? No solamente una enseñanza que desde aquí se esté predicando, sino también que las personas, los miembros de esta iglesia, deben reflejar ese amor los unos por los otros. Porque esto hacía la iglesia primitiva, es lo que tenemos que hacer nosotros, dedicarnos continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, donde Cristo mismo es la piedra fundamental, la piedra angular. Hermanos, la palabra de Dios, la Escritura, la Biblia es la palabra de Dios, es la verdad revelada de Dios, que ha dado a su iglesia con el propósito de que sea el fundamento para el crecimiento y la madurez nuestra como creyentes. El apóstol Pedro, cuando escribe su segunda carta, en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 19 al 21, lo dice de esta forma. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de la voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. De este texto podemos sacar muchas cosas, solamente quiero mencionar dos cosas importantes, que es una llamada, es una exhortación a la iglesia de parte del apóstol Pedro, donde le dice que tenemos la palabra profética más segura. Y no solamente les dice eso, sino les está diciendo, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención. Por otro lado, también las Escrituras nos enseñan que no solamente tenemos que ser oidores de la palabra, sino también hacedores de ella. Y es parte, hermanos, de lo que nosotros como iglesia de Dios tenemos que hacer. No solamente el que está enseñando la palabra, el que está predicando la palabra de Dios, está adorando a Dios, sino también aquellos que están escuchando la palabra de Dios, aquellos que están atesorando en sus corazones la palabra de Dios. Por eso es que se llama un culto, lo han denominado culto de adoración, porque todos estamos adorando a Dios. El que predica, adora. El que escucha atentamente y atesora la palabra del Señor, está adorando. Y es una adoración en comunidad. Qué precioso es esto, mis hermanos, lo que está pasando en estos momentos. Estamos adorando al Señor. El predicador exponiendo la palabra de Dios y la iglesia escuchando y atesorándola en su corazón. Para la iglesia primitiva, el ministerio de la palabra era sumamente importante para la salud espiritual de la iglesia, y esto tiene también que ser importante para nosotros. Los apóstoles lo sabían. Si no se predica la palabra de Dios, la iglesia no crece. La iglesia no sobrevive, corre riesgo de ser desviada de la verdad y caer en engaños, en herejías, diluyendo la pureza del Evangelio. Y es lo que nos está demostrando este texto, que la iglesia primitiva tenía una alta estima a la palabra de Dios. Posteriormente, esta tarea, esta responsabilidad fue asignada a los ancianos de las iglesias o a los pastores de la iglesia.
Querida Iglesia Bíblica Redención, ustedes tienen el privilegio de tener hombres fieles al Señor, hombres que se preparan y que predican con fidelidad la palabra de Dios. No tomen en poco ese regalo que Dios les está dando para ustedes. Es responsabilidad de los pastores prepararse, ser fieles, vivir en santidad para presentar la palabra a su esposa, la iglesia. Pero también es responsabilidad de la iglesia cuidar de sus pastores. Cómo Dios bendice su palabra cuando la iglesia está unida, adorando a Dios. Tanto los hombres que Dios ha escogido, predicando su palabra con fidelidad, y la iglesia cuidando a estos hombres. Hermanos, ustedes tienen la responsabilidad de orar y velar por sus pastores, para que ellos sigan predicando la palabra de Dios con fidelidad, con diligencia, para que esta iglesia bíblica de redención continúe siendo edificada sobre la piedra principal que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Queremos eso? ¿Sí? Pues si esta es su respuesta, hermanos, tienen la responsabilidad de orar y velar por sus pastores, para que ellos sigan predicando con fidelidad la palabra de Dios, para que les sigan mostrando a este glorioso Señor Jesucristo que encontramos en su palabra. Entonces, una de esas prioridades, ¿cómo alineamos nuestras prioridades como iglesia a los principios que encontramos en este texto, el libro de Hechos? Primero, la enseñanza es bíblica. Y en segundo lugar, podemos encontrar en este texto también que ellos vivían en una comunión los unos con los otros. En este mismo texto, en Hechos capítulo 2, versículo 42, dice: se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles y a la comunión. Esto caracterizaba también a esta iglesia, la comunión. Y esta palabra comunión en el idioma que fue escrito en el Nuevo Testamento es la palabra koinonía, que simplemente implica el hecho de vivir en compañerismo, en vivir en una participación fraternal entre una asociación o grupos íntimos. En este caso es lo que tenemos que vivir como comunidad de fe, como una iglesia donde la comunión, donde el compañerismo, donde el amor debe ser una característica de esta iglesia. Y era la característica de la iglesia primitiva. Esto era básico en la vida de los creyentes. Es interesante que muchas veces nos detenemos y perdemos el tiempo muchas veces en cuestiones sencillas o tal vez en cuestiones o puntos teológicos muy profundos, cuando simplemente la iglesia, las escrituras nos muestran que una característica de una iglesia saludable es aquella que se ama, aquella que vive en comunidad, aquella que muestra a los de afuera que se aman los unos por los otros, que se preocupan los unos por los otros, que reflejan ese amor que tiene Cristo para con su esposa, la iglesia, lo reflejan también en ese amor los unos por los otros. Pues, si queremos ser creyentes bíblicos, hermanos, lo básico de todo esto es que estemos fundamentados en el amor de Cristo en primer lugar y en segundo lugar en ese amor que tenemos que tener los unos por los otros. Esto era lo fundamental, esto era lo básico de los creyentes en la iglesia primitiva. La comunión es vital para el fortalecimiento y el crecimiento espiritual de las iglesias.
Hermanos, si la Iglesia Bíblica Redención quiere seguir reflejando, siendo una luz en este lugar donde Dios les ha puesto para que se establezca esta iglesia, amados hermanos, tiene que haber una coinonía, una comunión, un compañerismo, un amor los unos por los otros. Para fortalecer y que exista un crecimiento espiritual unos con otros. Es interesante que una carrera se entrena por mucho tiempo con el propósito de llegar a la meta en primer lugar. A veces los cristianos pensamos que la vida cristiana es como una carrera, donde la meta es llegar primero. Pero mis hermanos, la meta en la vida cristiana no es llegar primero, es llegar juntos. ¿Y cómo lo reflejamos? Pues a veces estamos corriendo en nuestra vida cristiana y diciendo, wow, qué bien, estoy avanzando en mi madurez espiritual, en mi crecimiento espiritual, en mi amor por el Señor. Pero cuando volteamos para atrás, vemos que hay varios que se están quedando atrás. Hermanos, si vemos que alguien se está quedando atrás, no tenemos que seguir mirando hacia esa meta y correr solos, tenemos que ir por ellos, porque de esa forma tenemos que nosotros reflejar ese amor. Qué precioso es ver cuando alguien se cae, están los demás hermanos que lo levantan en amor, lo animan a continuar la carrera. De esa manera, hermanos, la iglesia de Cristo va a ser fortalecida. Si ciertamente reflejamos un amor profundo los unos por los otros, manifestado en la comunión que debemos tener. No solamente es importante nuestra relación vertical con Dios, sino también una relación horizontal con su cuerpo. No podemos decir que amamos a Dios y no amamos a su iglesia. Simplemente nuestro amor vertical, nuestro amor a Dios, se tiene que reflejar en un amor los unos por los otros. Porque es incongruente decir, y lo dice Juan en su primera carta, en primera de Juan, dice que si decimos que amamos a Dios y no amamos a nuestros hermanos, ¿de qué tipo de amor estamos hablando? Ambos tienen que estar íntimamente relacionados. En 1 Corintios, Pablo, en capítulo 1, versículo 9, dice: fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Y por qué nosotros podemos tener comunión con nuestros hermanos? Precisamente por la obra de nuestro Salvador. Un teólogo llamado Dietrich Bonhoeffer menciona en relación a esto. Dice lo siguiente, y permíteme citarlo. Dice: tengo comunidad con los demás y la seguiré teniendo solo a través de Jesucristo. Cuanto más genuina y profunda se vuelva nuestra comunidad, más se desvanecerá todo lo demás entre nosotros. Más clara y puramente Jesucristo y su obra se convertirán en la única cosa vital entre nosotros. No nos tenemos los unos a los otros solo por medio de Cristo, menciona. Pero por medio de Cristo nos tenemos los unos a los otros enteramente y por la eternidad. Pues mis hermanos, si no te gusta ver a tu hermano del costado y amarlo, déjame decirte que tienes que ir acostumbrándote, porque lo vas a ver por toda la eternidad. Sí. Aquel que te cae mal, aquel que siempre
te causa preocupaciones y problemas, aquel hermano, pues vas a tener que acostumbrarte. Lo vas a ver por toda la eternidad. Pero qué precioso es ver que aún a pesar de nuestras diferencias, lo que nos une es el amor de Cristo. Y qué precioso es ver caminar a una iglesia que está fundamentada en este amor, que refleja no solamente una enseñanza bíblica, sino también que está caminando en comunión los unos con los otros. Qué precioso es ver eso. Y es más fácil cuando somos más pequeños que cuando somos más grandes. Es más complicado, no imposible. Pero si desde que estamos aquí, como una iglesia que está creciendo, pues es más fácil amarnos. Tal vez 40, 50 personas en esta sala, que tal vez 500, 600 personas. Pero si en un grupo pequeño empezamos a amarnos y a reflejar ese amor, hermanos, va a ser más fácil que esto podamos reflejar a los que vienen después. En esto conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Los creyentes perseveraban también, hermanos, en la comunión, y esto era parte de la fortaleza de ellos. La comunión es la evidencia de un corazón regenerado por el poder del Espíritu Santo. No podemos decir que no amamos a nuestros hermanos, porque simplemente eso demuestra que todavía hay algo que no ha pasado en nuestro corazón. Un corazón que ha sido regenerado por el Espíritu Santo debe abundar en un amor por la iglesia de Cristo. Y ese amor se ve manifestado de distintas formas. El Señor Jesucristo repartió dones a su iglesia con el propósito de que podamos ser edificados los unos con los otros. ¿Y cómo reflejamos también ese amor? Poniendo en servicio nuestros dones a la iglesia. Porque esos dones que Dios nos ha dado no solo es para edificación personal, sino para una edificación comunitaria. Este es el propósito de los dones que Dios ha dado a su iglesia. ¿Qué pasaría si de pronto uno de los pastores de la iglesia un día se levanta cansado? Y ciertamente sé que muchos de nosotros nos levantamos cansados, pero tal vez uno de los pastores dice: bueno, pues estoy muy cansado, hoy me toca predicar, pero seguramente los hermanos van a comprender que he tenido mucho trabajo, entonces, bueno, no voy a predicar. Pero ¿qué pasa si es un hermano de la iglesia que dice lo mismo? Tal vez, ¿quién es el que va a pasar desapercibido? Una vez recuerdo que sucedió algo muy curioso hace muchos años atrás, cuando estábamos plantando una iglesia. Un hermano se acercó a mí y me dijo: pastor, la verdad es que estoy cansado de trabajar, pero yo he conversado con mi esposa y le he dicho: bueno, yo he trabajado por muchos años, ahora quiero descansar porque ahora te toca a ti trabajar. Seguramente acá hay muchos hermanos que están diciendo: sí, ojalá, ya me toca. ¿Cuándo me va a tocar a mí? Fue interesante porque este hermano pues no estaba comprendiendo cuál era su rol fundamental dentro de la iglesia. Hermanos, muchas veces nosotros vemos que Dios está trabajando en nuestras vidas,
pero de pronto identificamos que tal vez tenemos ciertos dones, algunos para la música, algunos para la enseñanza, otros para la predicación, otros para la hospitalidad, otros para recibir. Hermanos, una iglesia en plantación tiene mucha necesidad. Qué precioso es ver cuando toda la iglesia está comprometida, procurando servir con los dones que Dios les ha dado. Porque estos dones tienen ese propósito, para edificación personal. No es para edificación personal, sino para una edificación comunitaria. Y es lo que tenemos que hacer. La Biblia dice que el Señor Jesucristo repartió dones a su iglesia. Si usted es hijo de Dios, el Señor por lo menos le ha dado un don. Y así, aún a pesar de que usted solamente tenga un don, es llamado a ponerlos en servicio de la iglesia. No podemos quedarnos con eso. Dios nos ha dado con un propósito, para que podamos servir dentro de la comunidad de fe, dentro de la iglesia. Y cómo nosotros demostramos un amor por nuestros hermanos, un amor por el Señor, poniendo en servicio para la edificación de la iglesia los dones que Dios nos ha dado. Es una forma práctica de demostrar que amamos al Señor. Pedro en su primera carta, en el capítulo 4, versículos 9 y 10, le dice a la iglesia: sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermanos, tal vez muchos de nosotros estamos a mitad de todo eso. Estamos tambaleando quizás en esta parte. Nos está diciendo que seamos hospitalarios los unos a los otros y sin murmuraciones. Qué interesante y curioso es ver cuando alguien está sirviendo dentro de la iglesia. Los otros hermanos están tal vez, no quiero decir que sea en esta iglesia, lo he visto en otras, por no decir en la iglesia donde sirvo, que mientras un hermano está sirviendo con los dones que Dios le ha dado, por supuesto, algunos de ellos están aprendiendo y desarrollando sus dones, pero es interesante que aquellos que no están sirviendo son los primeros en criticar a aquellos que lo están haciendo. Cuando nos está diciendo aquí en este texto de Primera de Pedro, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermanos, somos llamados a servirnos los unos a los otros. Es parte de demostrar nuestro amor al Señor, el amarnos los unos a los otros. Si esta iglesia quiere ser una iglesia que refleje el amor y el carácter de nuestro Salvador, pues tiene que estar caracterizada por el amor. Pero la iglesia primitiva también no solamente estaba caracterizada por una enseñanza bíblica, porque vivían comunión los unos con los otros, sino también porque lo demostraba y lo evidenciaba a través de la cena del Señor. Nos dice el mismo texto, versículo 42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión y al partimiento del pan. Hermanos, la celebración de la cena del Señor era el centro mismo de la vida comunitaria, de la adoración comunitaria dentro de la iglesia primitiva, así como el bautismo, porque fueron ordenanzas que fueron establecidas por el mismo Señor Jesucristo.
Tal vez han escuchado de la Confesión de Fe de Londres de 1689. En su artículo número 30 dice lo siguiente: la Cena del Señor fue instituida por Él la misma noche que fue entregado, para que se observara en sus iglesias hasta el fin del mundo, para el recuerdo perpetuo y para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte, para confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma, para su alimentación espiritual y crecimiento en Él, para un mayor compromiso en todas las obligaciones que deben a Él y para ser un vínculo y una prenda de su comunión con Él y entre ellos mutuamente. El partimiento del pan era una comida de amor o un ágape que denominaron de esta forma en la iglesia primitiva. Creo que a muchos de nosotros aquí nos gusta comer, ¿verdad? Yo le puedo decir que sí, porque como les decía al principio, me estoy llevando tal vez 3 kilos de amor para Perú. Entonces yo puedo ver que así es. Pero es interesante que en esa reunión donde los creyentes se juntan para compartir la comida, pues es una muestra, hermanos, de un amor y una manifestación de un amor genuino. He encontrado que en muchas de esas reuniones donde hay mucha comida también, se ha podido manifestar o se han podido presentar conversaciones muy interesantes. Oportunidades donde muchos han confesado tal vez algunos pecados, donde algunos han confesado que necesitan ayuda, o tal vez donde uno ha compartido que están lidiando con algunos pecados. Pero también puede ser una excelente oportunidad para animar a otros. Y esto es lo que se da de esta forma, pero también cuando una de las características de la iglesia primitiva era que ellos compartían el pan, compartían la mesa y compartían la mesa del Señor. Esta era una práctica regular entre ellos. Lo hacían con limpia conciencia. ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es el resultado de todo esto? Que fortalecía la comunidad, fortalecía la comunión. Yo he aprendido a amar mucho a mis hermanos después de un buen trozo de carne. Y no en sí mismo por el trozo de carne, que ciertamente es muy delicioso y me encanta la carne, sino por el momento que se presta para la comunión. Si usted me dice, hermano, saliendo del culto vamos a comer carne, yo le voy a decir, hermano, aquí estoy, todavía me voy mañana. Hermanos, ciertamente esos momentos preciosos, informales, donde podemos demostrar esa comunión unos con otros, fortalece nuestro amor los unos por los otros. Pero también esta iglesia estaba caracterizada por la oración personal y comunitaria, dice el mismo texto, versículo 42, y la oración. Hermanos, sin la oración no podemos tener la bendición de parte de Dios. No seremos fortalecidos para pelear la guerra espiritual. La perseverancia en la oración era algo natural en los tiempos de los apóstoles. En Hechos capítulo 1, versículo 14, por ejemplo, nos dice: todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración. ¿Quién es la iglesia? Más adelante en Hechos capítulo 6, versículo 4 nos dice: y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra.
Más adelante en Hechos capítulo 12, versículo 5, nos dice: así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Más adelante en el versículo 12 dice: al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamada también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Mis hermanos, la iglesia de Cristo orando es más poderosa que todo principado y potestad. Y esto es lo que podemos experimentar de manera gloriosa en comunidad. Por supuesto, cada uno de nosotros somos llamados a desarrollar nuestras disciplinas espirituales, como el estudio de la palabra, nuestra vida de oración, nuestra vida en comunidad. Pero qué precioso es cuando la iglesia del Señor se une a adorar en comunidad. Esto fortalece la comunión, mis hermanos. No sé usted, pero cuando yo canto en la ducha, cuando me estoy bañando, como una manifestación de mi amor por el Señor, pero no es lo mismo, no es el mismo sentimiento cuando yo lo hago junto con mis hermanos el día del Señor, reunidos en comunidad. Cuando de repente durante la semana nos reunimos y tenemos un tiempo para conversar y de pronto adoramos también al Señor. Qué precioso es esto. Manifestar nuestro amor al Señor. Y la oración es una manifestación de ese amor por el Señor. Esto va a fortalecer también la unidad y la comunidad los unos con los otros. Esto era una característica de la iglesia primitiva y por lo tanto tiene que ser una característica nuestra también como iglesia del Señor. Y finalmente, y por último, esta iglesia estaba caracterizada por una generosidad mutua. Versículo 43 nos dice: sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y las compartían con todos según la necesidad de cada uno. Ellos tenían todas las cosas en común. ¿Por qué razón? ¿Por qué no había necesidad? Porque ellos abundaban en generosidad los unos con los otros. Ellos manifestaban de esta forma su amor por el Señor al momento de que se presentaba una necesidad en la iglesia o en los miembros de la iglesia. Ellos eran los primeros en decir: yo quiero participar de esta bendición de apoyar a mis hermanos. Por esa razón es que no había en la iglesia primitiva necesidad. El texto nos está diciendo que ellos tenían todas las cosas en común. No les estoy diciendo que vendan sus cosas, sus propiedades. Ellos lo hacían en la iglesia primitiva, pero lo hacían como una muestra de su generosidad. Hermanos, no les estoy diciendo que lo hagan, pero si se presenta una necesidad en la iglesia, nosotros tenemos que ser los primeros en decir: yo quiero participar de eso. De esa manera manifestamos nuestro amor al Señor. No es que el Señor necesite de nuestro dinero, por supuesto que no, pero podemos tener el privilegio de ser participantes juntamente con el Señor en su obra. Qué precioso es eso. Ellos tenían todas las cosas en común. En Hechos capítulo 4, versículo 32, dice: la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común.
Ellos manifestaban de esa manera su amor. Nuevamente, repito, no es una ley lo que ellos están diciendo aquí. Nos está dejando principios solamente para demostrar el corazón generoso de esta iglesia primitiva y cómo ese amor era manifestado a través de sus hechos. ¿Cuál fue la consecuencia de estos 5 principios que acabamos de compartir y que vemos en el texto? Versículo 46 nos dice: día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. ¿Y qué más dice? Y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. Qué precioso es lo que estamos viendo aquí en el texto. Es la consecuencia de vivir de esa forma, de que esta iglesia, la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, vivía y cómo Dios respondía ante esa fidelidad. Dice, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. El autor de los Hebreos, en Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25, seguramente muchos lo deben de saber de memoria este texto, donde dice, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿De qué manera? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Hermanos, no existe otra forma de poder experimentar la presencia de Dios en nuestra vida que no sea a través de la reunión en comunidad, a través del culto de adoración. Cuando nosotros nos reunimos en el nombre del Señor, es la forma en que nosotros podemos cumplir con este mandamiento. ¿Cómo podemos estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras? No dejando de congregarnos, dice el texto, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Queridos hermanos, de esta iglesia, la cual son parte de esa iglesia local, y todos de Iglesia Universal, tenemos la responsabilidad de reflejar el carácter de Cristo. Tenemos la responsabilidad de vivir en comunidad, amándonos, animándonos y exhortándonos los unos por los otros. Y esto solamente lo podemos experimentar cuando estamos reunidos. Y lo que estamos haciendo en estos momentos es lo que vamos a hacer por toda la eternidad. Hermanos, no es poco lo que está pasando en estos momentos. Cuando la iglesia del Señor se reúne, el Señor nos está dando el privilegio de poder experimentar solamente un pedacito de la eternidad, aquello que haremos por toda la eternidad como iglesia, adorar al Cordero, que es digno. Y eso lo podemos experimentar cuando la iglesia está reunida. Hermanos, yo no quiero perderme aún aquellos pequeños vestigios de la eternidad que podemos disfrutar cuando estamos reunidos en la iglesia del Señor. A veces nos perdemos de esto cuando decimos, no, ya es muy tarde, ya no voy a ir. O tal vez porque, mejor ya la siguiente semana voy a la iglesia. No sé usted, pero yo no me quiero perder de esos
pequeños destellos de la eternidad. Y hermanos, y que esto sea una motivación para nosotros de que el día del Señor es importante. La iglesia reunida, adorando al Señor, hermanos, no hay algo más precioso, porque es lo que vamos a hacer en toda la eternidad. Querida Iglesia Bíblica Redención, sigan siendo luz en esta preciosa ciudad. La plantación de iglesias es la manera en que Dios, a través de su palabra, nos enseña que debemos cumplir la gran comisión. ¿Cómo cumplimos la gran comisión? A través de la plantación de iglesias. ¿Quiénes están plantando la iglesia? ¿Los pastores? ¿Los líderes? No, hermanos. La iglesia del Señor. Y si usted es parte de esta iglesia, usted tiene esa responsabilidad. Porque usted es plantador de esta iglesia. Usted es colaborador con el Señor para el cumplimiento de la gran comisión. Poniendo en servicio nuestros dones, amándonos los unos a los otros, procurando vivir en comunidad, manifestándolo en una generosidad mutua los unos con los otros. De esa forma viviremos para la gloria del Señor. De esa manera cumpliremos la gran comisión que se nos ha encomendado a la iglesia del Señor. Pero si usted está aquí y nos visita y está visitando esta iglesia y puede tal vez ver ese amor entre los hermanos, es únicamente por la obra de Cristo y nadie más, que puede unir a dos extraños, que podemos amarnos, y podemos amarnos porque Él nos amó primero. Podemos amarnos porque Cristo hizo una obra en nosotros. Un día Él vendrá y juzgará a todos. Pero también Cristo vino, vivió la vida que no podíamos vivir, murió en nuestro lugar y ha prometido que vendrá por segunda vez por su iglesia. Pero también habrá un día donde Cristo vendrá en juicio también. Y si el Señor está llamándolo el día de hoy a comunión con Él, hoy puede ser el día de salvación para usted también. No espere mañana. Hoy venga Cristo. Hoy reconozca su necesidad de Él. Porque no hay otro medio para llegar a Dios que no sea a través de Cristo. Usted puede ser parte de esta gloriosa iglesia, reconociendo su necesidad de un Salvador. Y querida iglesia de Cristo, nosotros podemos ser participantes con el Señor de su obra, viviendo de esta manera. Donde Cristo sea la piedra principal de esta iglesia. Vamos a hacer un